Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que este día los encuentre llenos de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan muchísimo revuelo, y que a ustedes tanto les gusta. Vamos a hablar de una relación que ha sido el centro de innumerables titulares, de especulaciones sin fin y sí de una química que ha traspasado la pantalla. Hoy, mis amigos, vamos a destripar la explosiva vida amorosa de Demet Özdemir y Can Yaman, y las reacciones que ésta ha provocado. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es rápido, es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y todo lo que nos hace vibrar. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto. Seamos honestos, la pareja de Demet Özdemir y Can Yaman se convirtió en un fenómeno casi instantáneo. Desde que compartieron pantalla en la serie Erkenci Kuş, la chispa entre ellos era innegable. ¿Recuerdan esas miradas? ¿Esa complicidad que parecía tan real, tan palpable? Yo sí. Y creo que la mayoría de ustedes también. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se atribuyó, sin lugar a dudas, a la química ardiente entre sus protagonistas. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de ensueño, se consolidó como el galán turco por excelencia, y Demet Özdemir, con su dulzura, su talento y su belleza cautivadora, se posicionó como una de las actrices más queridas y admiradas. Juntos crearon una magia en pantalla que hizo que miles de espectadores se enamoraran de su historia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina. Las especulaciones sobre si su relación iba más allá de las cámaras comenzaron a surgir casi de inmediato. Y francamente cada gesto, cada entrevista, cada aparición pública de ellos dos juntos alimentaba aún más esos rumores. Se les veía sonrientes, cómplices y en ocasiones, con una intimidad que hacía muy difícil pensar que solo eran compañeros de trabajo. Los paparazzi no daban abasto intentando capturar cualquier pista, cualquier indicio que confirmara lo que muchos ya sentían, que había algo más que amistad. Y cuando finalmente se hizo evidente o al menos, cuando los indicios se volvieron demasiado fuertes para ignorarlos, la reacción fue, como decíamos, explosiva. El público que se había encariñado tanto con ellos en la serie, quería saberlo todo. Querían detalles, querían confirmación, querían ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Y esa demanda de información, esa sed de saber, generó una ola de comentarios, debates y sí, también de críticas. Por un lado, estaban los fans incondicionales, aquellos que vibraban con cada noticia sobre ellos. Para ellos, la relación era un sueño hecho realidad. Ver a Can y Demet juntos, fuera de los guiones, era la confirmación de que el amor verdadero existía, incluso en el glamuroso y a veces superficial mundo de la fama. Celebraban cada foto juntos, cada mención en entrevistas, y defendían su relación ante cualquier crítica. Su alegría era contagiosa y su apoyo, inquebrantable. Pero como en toda historia que se precie, no todo era color de rosa. También surgieron voces críticas. Algunos argumentaban que era una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la atención sobre ellos y la serie. Otros criticaban la aparente rapidez con la que se desarrolló su relación, cuestionando su autenticidad. Y por supuesto, no faltaron los que, quizás envidiosos o simplemente por disfrutar del drama, especulaban sobre posibles infidelidades o rupturas inminentes. El escrutinio era implacable, y cada paso que daban en su vida amorosa era analizado con lupa por los medios y por el público. Es fascinante observar cómo la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Demet y Can, dos jóvenes talentosos y atractivos, se vieron envueltos en esta vorágine de atención mediática. Su relación se convirtió en un tema de conversación recurrente no solo en Turquía, sino en muchos países donde sus series habían conquistado corazones. Las redes sociales se llenaron de hilos de debate, de montajes fotográficos, de memes, y de todo tipo de contenido que giraba en torno a ellos. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen romance de celebridades? Nos permite soñar, nos da algo de qué hablar y, en cierto modo, nos hace sentir parte de ese mundo de glamour y pasión. La relación de Demet y Can, con toda la intensidad y las controversias que la rodearon, sin duda cumplió con esa función para muchos.
Pero más allá del morbo y la especulación, también hay que reconocer el impacto que tuvo su relación en sus carreras. Si bien la fama puede ser un arma de doble filo, en este caso, la atención generada por su romance también sirvió para mantenerlos en el foco mediático, abriéndoles nuevas oportunidades y consolidando su estatus como figuras públicas de gran relevancia. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no fue un idilio tranquilo. Tuvo sus altibajos, sus momentos de intensidad y definitivamente sus periodos de gran controversia. Las noticias sobre su posible ruptura, los rumores de terceras personas, las declaraciones ambiguas, todo ello contribuyó a un aura de misterio y dramatismo que mantenía a los fans al borde del asiento. Por ejemplo, recuerdo cuando surgieron los primeros rumores de distanciamiento. Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron entre quienes creían en la ruptura y quienes se aferraban a la esperanza de que seguían juntos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, publicaron titulares que iban desde confirmado, Demet y Can han roto, hasta la pareja se da un tiempo. Era un constante vaivén de información, y era difícil saber qué era verdad y qué era mera especulación. Y luego estaban las declaraciones de ellos mismos. En ocasiones intentaban ser discretos, negando la relación o restándole importancia. En otras parecían sugerir que algo existía, alimentando aún más la curiosidad. Esa ambigüedad calculada, o quizás simplemente la dificultad de gestionar una relación bajo el escrutinio público, generó aún más debate. Por otro lado, Can Yaman, con su personalidad fuerte y a veces polémica, también contribuyó a la intensidad de las reacciones. Sus apariciones públicas, sus comentarios a veces directos o incluso un poco altaneros, generaban comentarios y lo ponían en el centro de la atención, a menudo acompañado por Demet. Su imagen de macho alfa, que tanto gustaba a muchos, también generaba críticas por parte de otros que consideraban su actitud prepotente. Demet Özdemir, en cambio, solía proyectar una imagen más dulce y reservada, lo que hacía que la combinación con el arrollador Can Yaman resultara aún más intrigante para el público. La dinámica entre ellos era fascinante de observar, y la forma en que cada uno reaccionaba a la atención mediática era un tema en sí mismo. Además de la reacción de los fans y los medios, también es importante considerar la opinión de otros actores y personalidades del mundo del entretenimiento turco. Aunque rara vez se pronunciaban directamente sobre la relación de Demet y Can, sus gestos, sus comentarios indirectos, o incluso su silencio, también eran interpretados y analizados por la prensa y el público. Y volviendo a la explosión de la que hablábamos al principio, ¿qué la hizo tan explosiva? Creo que fue una combinación de factores: la enorme popularidad de la serie que los unió, la química que traspasaba la pantalla, la ausencia inicial de confirmación oficial, y la constante dieta de rumores y especulaciones que alimentaban los medios. Cuando algo genera tanta expectativa y tanta curiosidad, la revelación, o la confirmación de algo, inevitablemente causa una gran repercusión. Piensen en la cantidad de contenido generado en torno a su relación: entrevistas, reportajes, publicaciones en redes sociales, debates en foros, todo ello demostraba el interés masivo que despertaban. Para algunos era simplemente entretenimiento, una forma de evadirse de la rutina. Para otros era una forma de seguir de cerca a sus ídolos, de sentirse parte de su vida, aunque fuera a distancia. Y es que al final del día, la vida amorosa de las celebridades se ha convertido en una especie de reality show extendido. Los fans se involucran emocionalmente, toman partido, y esperan con ansias cada nuevo capítulo de sus historias. La relación de Demet y Can no fue la excepción. Fue un torbellino de emociones, de especulaciones y de reacciones que demostraron el poder del estrellato y la fascinación que ejercen las vidas privadas de quienes admiramos en la pantalla. Por supuesto, las relaciones son complejas, y la vida de las celebridades lo es aún más. Mantener una relación pública, con la constante presión de los medios y el escrutinio del público, es un desafío enorme. Quizás por eso, la relación entre Demet y Can tuvo la intensidad y las fluctuaciones que tuvo. No es fácil navegar por esas aguas turbulentas. En resumen, la vida amorosa de Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, un fenómeno. Desde el momento en que su química en Erkencikus cautivó a millones, hasta las constantes especulaciones y las reacciones que generaron sus apariciones públicas, su relación se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco y más allá.
La explosiva reacción del público a su vida amorosa estuvo marcada por la pasión de sus fans incondicionales, las críticas de quienes cuestionaban su autenticidad y la insaciable curiosidad de los medios. Fue una historia que mantuvo a todos en vilo, demostrando una vez más cómo las vidas de nuestras estrellas favoritas pueden convertirse en un verdadero espectáculo. Y hasta aquí nuestro recorrido por este apasionante tema. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Fueron de los que celebraron su relación o de los que la criticaron? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestro canal y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos motiva un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Mil gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.